que cuando llegamos a la puerta de urgencias del hospital, acude un celador, ¿no? Con una silla de ruedas, vienen a buscarme al coche, y justo cuando entro en el pasillo de urgencias, yo ahí, como he dicho antes, o pierdo el conocimiento o entro en coma. Yo me estoy viendo como en una posición alta, como si fuese una lámpara, como si estuviera pegado al techo, y estaba viéndome a mí mismo, ¿no? Estaba súper sorprendido. Viste tu cuerpo, que es lo que tú estás, Yo me estaba o viendo sea, allí sentado, lo entonces, estabas viendo ahí, pero no sentiste ningún miedo ni nada. no, 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 ningún miedo. No, no hay un apego al cuerpo. Claro. Pues yo estaba controlando todo eso. O sea, tenía una visión, digamos, de 360 grados. Hola, bienvenidos a todos. Soy Perla Eicor y te doy la más cordial bienvenida a mi podcast. Y hoy vamos a hablar con una persona que tuvo una SM a la edad de 12 años. Un niño, ¿no? Que a veces, pues, no puedo entender qué es lo que está sucediendo. Y pues le doy la bienvenida, Juanma Martínez Patiño. Juanma, bienvenida a mi podcast. Muchas gracias y bien hallado. Muchas gracias, Perla, por invitarme. No, muchas gracias a ti por estar aquí conmigo, ¿no? Hoy sábado, ¿no? Que estamos en sábado. Y Bueno, vamos, que a veces es difícil, ¿no? Pero estamos en sábado grabando este podcast para todos los que están viendo y escuchando, ¿no? Juanma tiene una SM cuando era un niño, provocada por una meningitis. meningitis, sí. También Juanma, o sea, con esta vivencia, él tiene 2 libros, uno que se llama ¿Y si me voy mañana?, que fue Y si mañana me fue el voy. primero, ¿verdad? Y su nuevo libro, que He vuelto, donde él mismo haces investigaciones sobre estos patrones y sobre las personas que han tenido las Sí, SM. sí, bueno, en el primer libro que se llama Y si mañana me voy, bueno, fue consecuencia de que cuando yo empecé a relatar abiertamente y públicamente, bueno, primero en petit comité, mi experiencia, que normalmente empezaba a contarla o relatarla simple cuando el escenario era propicio. Y quiero decir propicio porque había alguna persona del entorno que había perdido algún ser querido y siempre aflora la duda, ¿no? ¿Habrá algo más allá? ¿Esto se acaba aquí? Entonces, una de las cosas que he ido aprendiendo, que ya lo iremos hablando, a lo largo del tiempo es que la experiencia que uno vive a través de la enfermedad, de la meningitis, como tú bien dices, pues es que ese regalo que me dio la vida en ese momento era para compartirlo. Su misión es compartirse. Entonces yo notaba que cuando yo explicaba mi experiencia, pues digamos que muchísima gente le daba un poco de confianza, de bienestar, ¿no? De esperanza. Y bueno, por eso un día ya una amiga dice, hombre, Juanma, esto tendrías que escribirlo porque llegaría más gente. Yo ni me lo había planteado nunca. Pero bueno, yo lo hice así y enseguida, bueno, lo mandé a una editorial. La editorial me dijo que sí, que lo publicarían porque sería interesante, que ayudaría a mucha gente. Y la verdad que así ha sido, ¿no? Me van llegando muchas notificaciones de personas que han leído el libro y les ha servido pues para aliviar un poco según qué dudas o miedos, ¿no? Y bueno, en ese libro yo lo dividí en 3 partes. La primera parte la titulo, creo recordar, cuidando de ti, cuidas de los demás, es un poco mi filosofía de vida. La segunda parte es mi SM, mi experiencia, que está resumida porque tampoco hay muchos matices, pero Sí. bueno, lo más importante, el núcleo, más la esencia de la SM, sí que la explico ahí. Y luego la tercera parte, que lo llamo lo paranormal, es más normal de lo que parece, es que ahí comparto con más gente, pues no solamente FM, sino otras experiencias a las que escapan a veces a nuestro razonamiento, ¿no? Y luego el último libro, pues he ido recopilando más datos, ¿no? Lo he titulado, He vuelto, la muerte una respuesta, y son 4 capítulos. Cada capítulo
es evidencia, primera parte, que va dedicada a las terapias regresivas de vidas pasadas. La segunda parte, evidencias sobre las ECMs. La tercera parte, evidencias sobre contactos y señales. La cuarta parte, que pongo evidencias, lo he titulado Memento Mori, que ahí le hago a una serie de personas la pregunta que es para ti la muerte. Y es súper interesante la respuesta de esta gente. Yo en este último libro lo que hago es de anfitrión. Ahí recopilo investigaciones porque ahora hablaremos. El tema de a través de mi trabajo, de entrar, yo cada día entro en un hogar, porque me dedico a la decoración textil de interior de las casas, de los hogares, pues cuando surge, yo le llamo la intuición, esa vocecita que me dice, saca el tema siempre recurrente sobre la muerte, y, y bueno, es paradójico, ¿no? Porque dices, bueno, vas a entrar a una casa a poner unas cortinas, por ejemplo, Sí, y en vez de hablar del tiempo, del fútbol o de lo que sea, saco el sí. tema de la muerte, pero Mm, porque esta voz me lo dice y es invariablemente siempre, siempre esa persona ha tenido o una pérdida tremenda y está pasando un mal duelo, o ha pasado una experiencia que no se atreve a contarla, y entonces ahí empieza, bueno, es impresionante. Una conversación muy bonita donde se hablan de todos estos temas porque la persona quizás necesite escuchar o simplemente hablar. Y bueno, en el libro trato mucho de esos temas. sí. Te voy a decir algo, que yo creo que ya te lo han dicho en otros podcasts o en otras personas, pero te veo y me transmites una serenidad, me transmites calma. Muchas Esa es la gracias. energía esa es la energía que me transmites, okey. Yo estoy aquí a kilómetros y kilómetros lejos de ti y Sí, eso es lo que me transmites mucha calma y me gusta eso. Es que, pienso que eso yo creo que ya, pues, ya a lo mejor ya lo desarrollaste, no lo sé, o no sé, pero o ya lo bueno, traías, pero eso es lo que me transmites. Antes de comenzar a hablar, te quería decir eso. uno en su condición de ser humano, a lo largo de su vida, uno tiene que ir, digamos, dirigiendo, redirigiendo, ¿no? Su forma de ver la vida. Y creo que aunque la vida tiene muchas cosas que nos preocupan, por supuesto, Sí, claro. y escapan a veces a nuestro entendimiento y tal, pero sobre todo la serenidad, como tú dices, pues hay que tenerla instalada en uno mismo para cuando vienen esas tormentas que a todos nos llegan, recibirlas con un buen paraguas y ya está. O sea, es que hay que vivir tranquilos y con la convicción de que nada es tan importante como pensamos. Qué Mm. interesante. Juana, ¿cómo comienza para ti esta experiencia cercana a la muerte? A tus 12 años, un Bueno, niño. un niño, un preadolescente, un chaval que llega Sí. un día de su casa, o sea, del colegio a su casa, como un día cualquiera. Era una época, bueno, aquí en el mes de enero es invierno, fue a mediados del mes de enero del año 81. Imagínate si ha pasado tiempo. Pero bueno, en aquel entonces yo era un niño. Y entonces, O bueno, sea, pues cuando yo llegaba allí a casa, bueno, normal y como un día cualquiera, y me pongo a hacer mis deberes escolares y mi merienda, bueno, lo normal, lo cotidiano, lo rutinario que se hacía, pero al poco rato de haber terminado mis deberes escolares y tal, empiezo a encontrarme mal, ¿no? Síntomas como cuando estás muy acatarrado, tienes una gripe, que es dolor de cabeza, malestar general, abatimiento, un poco de fiebre, bueno, todo eso. Y bueno, mi madre pues llama al médico, llega el médico a mi casa y lo que aquel hombre examinándome pues diagnosticó una gripe común. Bueno, pues era normal en esa época ya, que hubieran pues esa gripe. Pues bueno, tal así, pues le da las pautas a seguir, controle de la fiebre, todo eso, lo normal. Y bueno, pues esa noche se quedó mi madre, pues como cualquier madre, al cuidado de su hijo, controlando que todo fuera más o menos bien. Y al día siguiente, a mí, bueno, también siempre lo digo cuando inicio esta explicación, yo no tengo, hasta la fecha, no soy alérgico a ningún medicamento, ¿eh? mm, Eso es importante porque luego me he dado cuenta de que cuando pueda surgir la duda de que si es una reacción al medicamento, cualquier cosa de estas. Pero no tengo alergia a ningún medicamento.
Pero al día siguiente, por la mañana, como digo, aunque yo era un chaval muy pecoso, era muy rubio y muy pecoso y muy blanquito, pues tenía pecas por todos los brazos, los cuerpos, bueno, pero lo digo porque a mí me salían por la mañana unas pintitas parecidas a las pecas que yo las podía distinguir y tal, y a mi madre, ella lo miró y dice, uy, volví a llamar al médico, el hombre se acercó y bueno, dijo que aquello podía ser una reacción al medicamento, que total, lo que estábamos tomando en ese momento era la aspirina común, o sea, para controlar la fiebre. Bueno, mi madre con ese sexto sentido que tienen las madres, pues no se quedó muy conforme y, bueno, llamó a un tío mío que estaba disponible, mi padre estaba trabajando en la fábrica y no había móviles como hoy, teléfonos móviles como hoy en día. Y entonces, pues este tío, mi madre y yo, los tres para el hospital de Belviche, que es aquí en Barcelona, a 10 minutos de mi casa. Yo siempre digo que si mi madre, por ejemplo, esa tarde que me lleva al hospital hubiera decidido dejarme acostado en la cama, igual ya no me despierto. Que yo cuando llegué al hospital, a urgencias, justo en la entrada, yo perdí el conocimiento o ya entré en coma. Yo estuve 9 días en coma. Y digo esto porque, bueno, ahí empieza todo. Empieza mi experiencia que digamos que la primera parte, que es yo la diferencio en dos partes, ¿no? La primera parte, que es extraordinaria, pero digamos que está en un plano terrenal. ¿Y por qué digo esto? Que cuando llegamos a la puerta de urgencias del hospital, acude un celador, ¿no? Con una silla de ruedas, vienen a buscarme al coche, me acomoda en la silla y justo cuando entro en el pasillo de urgencias, yo ahí, como he dicho antes, o pierdo el conocimiento o entro en coma. El caso es que de pronto yo me estoy viendo en una posición alta, como si fuese una lámpara, como si estuviera pegado al techo. Estaba viéndome a mí mismo, ¿no? Y yo, como se suele decir ahora, flipaba, ¿no? Yo estaba súper sorprendido, no asustado ni mucho menos, porque yo al verme decía, hombre, pero si ese soy yo, pero no sentía apego por mí, por mi cuerpo. ¿Por qué? Porque yo seguía siendo yo. Okey. Entonces, el caso es que era de sorpresa, pero entre sorpresa y no sorpresa, era una cosa extraña, ¿no? De explicar, O pero sea, ¿no sentías ningún miedo, Juanma? O sea, ¿viste tu cuerpo, que es lo que tú estás, yo me estaba o viendo sea, allí sentado, lo entonces, estabas viendo ahí, pero no sentiste ningún miedo ni nada? no, 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 ningún miedo. Pero es porque, o sea, era como sorpresa, digo, coño, pero si ese soy yo. Pero no, no hay un apego al cuerpo. O sea, es como cuando te quitas una chaqueta, ¿no? Que la dejas ahí, es tu chaqueta, pero bueno, Okey, está ahí, pero no eres tú esa chaqueta, ¿no? Pues ese cuerpo, claro, al verme desde mi posición, que yo sigo siendo yo, pero okey, y encima totalmente sano, ¿no? Por decirlo de una forma, ya no iba con esos sí, síntomas que llevaba, sino que yo me encontraba estupendamente pletórico, o sea, como siempre pongo el símil del superhéroe, porque yo en ese momento, yo qué sé, cualquier cosa que me propusiese lo podía hacer, o sea, estaba, estaba viendo, pero en un entorno terrestre, yo estaba viendo cómo a mí me trasladaban hacia adentro, mi madre cómo iba detrás de los sanitarios, okey, y luego, o sea, pienso en mi tío, que dónde está mi tío en el instante yo estoy viéndolo, pero imposible que fuera a través de unos ojos físicos, pero yo estaba sí, viéndolo cómo él estaba aparcando el vehículo, el coche, en el aparcamiento del hospital, que eso, pues físicamente era imposible de estar en los dos sí, sitios a la claro, vez. claro, Pues yo estaba controlando todo eso. O sea, tenía una visión, digamos, de 360 grados y nada pasaba desapercibido, ¿no? Ante mí, ante donde yo ponía la atención, por decirlo de alguna okey, forma. Esa es la primera parte, que ya es extraordinaria, pero lo más significativo luego viene a continuación. A continuación es cuando hay gente que suele contar su FM y la gran mayoría hablan de haber pasado por un túnel y al fin, bueno, ven una luz y tal. Yo lo del túnel no lo recuerdo. No sé si lo experimenté o no, pero no lo recuerdo. Yo lo que recuerdo es que después de este plano terrenal que acabo de contar, estoy en otro lugar. En otro lugar
totalmente diferente que ya no es terrenal. Ya es, bueno, cuesta explicarlo, ¿eh? Yo voy a okey, intentar, mediante el vocabulario, mi limitado vocabulario, intentar explicarlo, pero yo estoy en un lugar de una naturaleza exuberante, de una belleza indescriptible, y yo soy un amante de la naturaleza. O sea, he estado en muchos lugares preciosos de este planeta, muy bonitos, sí, pero en aquel lugar era, bueno, no tenía nada que ver. Era todo, todo estaba vivo, todo estaba encendido, todo estaba conectado. okey. Era una maravilla. Yo estaba rodeado de esa naturaleza, el lugar, bueno, como se le podría decir, el paraíso, ¿no? Pues llamémosle así. Y en ese lugar había más niños que estaban con gente adulta, pero la gente adulta, curiosamente, toda era joven. Ah, Era, okey, era como si cuando un colegio, ¿no? Coge una clase entera y se llevan los profesores con sus alumnos a pasar el día al campo, a la naturaleza, pues okey, digamos que algo así. Y yo quería ir con ellos, pero aunque no había una barrera visible, no había una alambrada, no había un río, no había... Algo me impedía okey. pasar ese umbral, esa parte de reunirme con ellos. Yo quería estar con ellos me decían, de alguna forma, a través del pensamiento, no sé cómo decirlo, pero sin tener que mediar palabra, me decían que yo no podía estar ahí, que no. Y yo insistía, pero que no podía acceder a ese lugar, aunque Ey, formaba parte de todo, ¿eh? sea, tú Sí, los ves. sí, 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 había comunicación. Y cuando, al momento, que yo nunca sabré si yo iba hacia la luz o la luz venía hacia mí, hay una luz poderosísima, de un color blanco brillante, pero que no te deslumbra. Una luz que me abraza, que me acoge, que es... ahí me siento yo, sin ningún género de dudas, que he vuelto al hogar a donde pertenezco. Esa luz que me abraza, es como un abrazo de un amor incondicional que no se puede describir. Eh, bueno, bueno, es increíble. A veces procuro explicarlo rápidamente porque si mi corazón y mi mente empiezan a narrarlo tal cual, caigo Sí, muchas veces en que me emociono, y tampoco es plan aquí de hacer nada. Pero bueno, que yo sintiendo ese amor, pero tú fíjate una cosa curiosa, porque yo era consciente, mientras yo estaba teniendo esa experiencia, mi cuerpo estaba en una camilla del hospital, desahuciado por los médicos, estaba en coma. Y yo era consciente de la notificación que se le había dado a mis padres por parte de los médicos, donde le dijeron que seguramente que ese niño no saliera de allí, que era una meningitis que se había complicado y que, bueno, lamentablemente, pues había que esperar, pero que no se hicieran muchas ilusiones. Yo era consciente, de hecho sentía esa pesumbre, bueno, el miedo, la preocupación de mis padres, okey, y con todo y con eso, yo entendía que todo lo que se estaba dando estaba bien, que era como se tenía que dar. okey, En esa luz aparece mi abuelo materno, que había fallecido unos días antes, oye, unos días, perdona, unos años antes, con el que yo tenía un vínculo muy estrecho. Pues este abuelo mío aparece allí tal cual como yo lo recordaba, y es el que me dice que yo allí no me puedo quedar. Me dice, bueno, yo me llamo Juanma, me has presentado bien, pero a mí mi abuelo sí, me llamaba Ciriaco por un familiar suyo, por un abuelo suyo que siempre me decía que yo me parecía a él, y así me llamaba él también, Ciriaco. Me decía, Ciriaco, ujú, tú aquí no te puedes quedar, no es tu momento. Todo eso también a través del pensamiento, de una conexión pues especial, ¿no? Pues claro, yo le decía a mi abuelo que yo me quería quedar ahí, lléveme con ellos. Yo decía, lléveme con ellos, con los niños aquellos que yo había visto antes. sí, Y él me decía que no podía ser y que era mi momento, y me tenía que volver. Bueno, pues yo, digamos que le hice caso, y yo desperté a los 9 días del coma, y bueno, volví a este mundo material, sintiéndolo mucho por un lado, y bueno, pero bueno, la verdad es que una de las cosas para mí significativas de la experiencia
sobre todo es el amor que uno siente allí y que, o sea, sin ninguna duda, ningún género de duda, siempre digo lo mismo porque cuando lo explico, ¿no? Con la gente que suele hablar de estos temas, es la claridad meridiana de saber que has vuelto a casa, has vuelto a tu verdadero hogar, donde tú realmente perteneces, donde Okey, pertenecemos todos, no yo que sea exclusivo ni especial. okey. Si yo soy especial, tú eres especial y todo el resto de la humanidad es especial, al igual que los animales. O sea, todos, para mí, quedó eso muy claro que venimos del mismo sitio. Juanma, a mí me llama la atención 2 cosas que nos acabas de explicar sobre tu SM. Es que cuando estabas en el hospital, bueno, que caíste en coma y que estabas viendo esta parte, que decías que pensaste en tu tío y que en ese momento ya estabas ahí con tu tío viendo lo que estaba haciendo tu tío, esta visión de 360 grados. Me llama la atención eso, pero también me llama la atención eso de que de pronto te encontrabas ahí y de pronto, ¡pum! O sea, ¿a dónde te fuiste? ¿Y cómo le hiciste para irte a ese lugar? O sea, ¿de pronto apareciste? ¿Eso fue? ¿Apareciste ahí con esos niños? Yo de pronto estuve en ese... Yo hay veces que, claro, es difícil de entender porque nosotros estamos en este mundo tridimensional, pues tenemos lo que es el tiempo, ¿no? Lineal, El tiempo. tenemos el lugar, o sea, el sentido del espacio, todo eso. Entonces, yo a veces cuando, ahora no tanto, pero al principio yo intentaba todo eso gestionarlo, ¿no? Comprenderlo, Sí, aunque realmente no tienes nada que comprender, te das cuenta de que toda esa experiencia deja una impronta en ti que poquito a poco se va desarrollando y la vas entendiendo cada vez mejor, sobre todo cuando la empiezas a compartir. Pero yo siempre pienso que ese lugar de donde venimos no está tan lejos, porque yo decía, si en un momento estoy aquí y al momento siguiente, que no sé lo que debió de pasar, para mí la sensación era en el mismo momento. okey, Estás en otro lugar, o sea, llego a la conclusión de que ese otro plano donde a priori vamos a ir cuando dejemos este traje, sí. pues no está tan lejos, está bastante más cerca de lo que pensamos, creo yo, ¿eh? Qué interesante lo que dices, como si no hubiera tiempo, ¿no? Sí, bueno, Como si no hubiera lo que tiempo. tú vives ahí es como todo presente, ¿no? Todos, yo no sé el tiempo, porque otra cosa interesante, que aunque yo estuve 9 días en coma, yo todo esto que cuento, realmente no sé en qué momento pasó, si fue, hombre, la experiencia extracorpórea tuvo que ser en el momento que yo perdí el conocimiento de la silla de ruedas, pero Sí, lo otro yo no lo sé ya. Un día hablando con un doctor que se dedica a la terapia regresiva de vidas pasadas, comentando esta experiencia mía, él me decía, dice, bueno, al final por, bueno, circunstancias de la vida, porque no estamos cerca uno del otro, pero él me decía de que a través de una regresión podíamos averiguar, dice, porque tú en 9 días de tu estado de coma, tú has visitado más lugares, has estado en más sitios, tu experiencia ha sido más grande, lo que pasa es que tú solamente recuerdas esto, ¿no? Lo que para mí es okey, más esencial. Pero realmente en 9 días, pues imagínate, ¿no? Hay quien tiene una experiencia acerca de la muerte por un paro cardíaco de 1 minuto y tiene una experiencia como la mía, ¿no? Narra muchos sí, detalles, muchas cosas. Pues imagínate 9 días, pues esta alma o ese espíritu, esa sí. energía pululando por ahí. ¿Y te has hecho alguna regresión? ¿Te y has descubierto algo? ¿Algo diferente? Yo Bueno, si me... quieres hablar de eso, bueno. Bueno, es curioso, sí. Sobre este tema de la meningitis y de mi experiencia, no, Okey. porque a veces también te digo una cosa, ¿eh? Yo la poca experiencia que tengo en esto de las regresiones, uno a veces va con un objetivo, que es decir, yo qué sé, ¿no? Pongo ahí una cosa ahora muy banal de decir, a ver si en otra vida yo era Napoleón. Pues no, Sí, el sí, alma te va a llevar a lo que tu cuerpo o sí, sobre todo tu, digamos, estado emocional tiene que sanar, ¿no? En esta vida y a lo mejor pues te lleva a un momento de tu infancia como te lleva a otra vida que no tiene nada que ver con con tu objetivo, ¿no? A ver si sabes sí, lo que te quiero decir. sí, Ahí en claro. esas terapias, en esas regresiones que me han hecho, he descubierto muchas cosas interesantes
pero que nada tienen que ver con el tema de mi ECM. Qué Pero interesante. bueno, otra cosa muy interesante es que un buen terapeuta de este tipo de terapias, Sí, cuando claro. lleva a su paciente, lo lleva en el momento de desencarnar, de la muerte, todos, sin excepción, llegan a ese momento de la luz, del amor incondicional y de esa paz. O sea, que todos hemos sentido lo mismo. Otros lo recuerdan y otros no lo recuerdan, pero todos pasamos por el mismo sitio. Te voy a preguntar algo, Juanma, porque esto yo lo he investigado también aquí en mi podcast y me lo han dicho otras personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Esto es claro, o sea, respeto si quieres hablar o no sobre esto, pero ¿has desarrollado algún tipo de sensibilidad después de tu experiencia cercana a la muerte? Bueno, yo creo que es lo que te comentaba antes sobre lo de los libros, donde he recopilado, investigado. Bueno, y yo creo que cuando, sí que es verdad que yo escucho a mucha gente también que desarrolla mediunidad, Ujú. clarividencia, etcétera, etcétera. Percibir cosas, sí que percibo. Okey. Muchas cosas, sobre todo, mira, como he dicho antes, yo cada día entro por mi trabajo en un hogar pues un hogar, fíjate, en un sitio tan íntimo, ¿no? Ujú. Pues yo puedo percibir, que yo digo que es la intuición, pero realmente, bueno, literalmente, cuando yo entro en una casa y percibo, siempre relacionado con el tema de la muerte, yo percibo si esa persona está llevando un mal duelo, tiene una incertidumbre enorme de lo que pueda haber después de que dejamos nuestro cuerpo aquí, o ha tenido una experiencia tan extraordinaria que tiene miedo a contarla por el que dirán. Sí, claro. Entonces esa voz a mí me dice: "Saca del tema". El tema es ese, el recurrente, el de la muerte. Okey. Eso no es que no me equivoque yo, es que esa vocecita o esa intuición no se equivoca nunca. Aparte de eso, que ya es muy interesante, porque ahí, bueno, hemos conectado tantísima gente en el tema de que me han contado, ¿no? Se han liberado de esa carga a veces de que no puedan ser atendidos debidamente. Y claro, yo les cuento mi experiencia y eso, pues, digamos que es una base para que haya un entendimiento, una comprensión, un acercamiento entre dos personas que no se conocen. Y van a compartir algo bastante íntimo y a la vez de una magnitud, la verdad que, bueno, que te marca la vida, así de claro. Y aparte de eso, pues yo noto, por ejemplo, yo tengo mi negocio, como he dicho, de cara al público, pues cuando alguien entra en mi negocio, o cuando yo entro en su casa, pues su carga, digamos, su energía, si está densa, si está más... Emocional, sí. Todo eso lo Pues noto, pues lo percibo oh, rápido. guau, Y la energía de las casas, fíjate, ¿eh? Los hogares tienen su propia energía, ¿eh? Y eso también lo noto. qué interesante Mm. esto que me dices. Sí, es cierto, yo he escuchado esto, que las propias casas tienen su energía. Y No es hasta que... los muebles, una vez escuché que hasta los muebles tienen su propia energía, ¿no? Y Sí, sí, yo los todo lo que está hogares ahí. los noto rápido. Yo por un ejemplo, ¿no? Yo si, por ejemplo, en una casa que yo vaya a entrar, momentos antes o horas antes han tenido una discusión o ha habido discusiones, todo eso, aunque cuando yo llegue esté todo en calma, yo eso lo noto. Se me Lo pone en el percibes. estómago como un nudo, ¿no? Como algo negativo, como algo Ujú. denso. En cambio, he entrado en casas que cuando, claro, se quedan sorprendidas las personas porque le digo, claro, cuando en alguna casa que he entrado y me ha dado ese saludo, esa propia energía de la casa tan maravillosa, que es como un abrazo, entonces le digo a la persona, digo, uy, usted cuida muy bien la energía de su casa y se quedan así un poco. Guau. Sí, 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 es así. Ay, qué interesante. Juanma, cuando una de las cosas que también me llama la atención de lo que acabas de decir es que tú dices de que cuando deseabas quedarte ahí, ¿ok? Deseabas quedarte en ese lugar con los niños, a lo mejor jugar, pues, es el pensamiento de un niño, ¿no? Estar con otros niños, pero que no, que sí tenías esta parte de tristeza. ¿Es tristeza la que sentiste cuando escuchabas al mismo tiempo que tus padres te veían, estaban preocupados por ti? ¿No era tristeza? Yo sentía la tristeza de ellos.
Tú sentías la tristeza de ellos, y okey, su preocupación, pero yo no okey. estaba triste, yo No estaba está bien okey. y entendía que todo lo que se estaba dando, todo ese sentimiento de pena que estaban mis padres pasando, entendía que era un proceso que ellos tenían que pasar, pues no sé el por qué, si por su evolución espiritual, porque tenían que tener esa experiencia o por lo que fuese, pero yo entendía que todo estaba bien y todo se estaba dando como tenía que ser. Sí. Por eso yo quería seguir quedándome allí, porque yo había vuelto a casa. Y qué bonito como tú le dices, ¿no? Vuelto a casa. O sea, ese es nuestro verdadero hogar, Juanma. Sin duda. Mira, es sin duda, sin duda. Te emocionas, veo que te emocionas cuando platicas de esto. Es muy, muy interesante. ¿Cómo te sientes ahora? O sea, después tuviste tiempo, eras un niño, tenías 12 años, o sea, te aliviaste, estás aquí haciendo, estás con Sí, nosotros aquí haciendo el podcast, pero tú le comentaste a tu madre sobre lo que viviste en ese momento en cuanto tú despertaste y luego cuánto tiempo te llevó a reconocer que esto era, digamos, lo que lo que a ti te había sucedido era algo especial. bueno, mira, yo cuando despierto del coma, yo estoy en una UCI, estoy aislado, y entonces el primer contacto que yo tengo con mi madre, que es la primera persona que yo veo después de despertar, fue a través de una ventanilla a la puerta de la UCI, porque no podía entrar dentro de ella, y como un interfono, ¿no? Donde nos podíamos hablar y ver a través de la ventanita. Yo ahí, pues nada, súper contento, yo estaba bien, me encontraba bien. Ya cuando unos días pasan y dejan pasar a mi madre dentro, yo le cuento a ella que había estado con su padre, con mi abuelo. Claro, mi madre me decía, eso lo habrás soñado, porque como has estado tanto tiempo dormidito, y yo decía, no, no, Sí. no lo he soñado, yo he estado con el abuelo, ¿no? Pero claro, ya tanto te lo repiten que uno ya te quedas un poco, yo qué sé, porque es que claro, es una experiencia que yo nunca la había vivido entonces hasta ese momento, de una magnitud tremenda, ¿no? Pero que cuando yo lo cuento a mi madre me dice eso, que yo además lo contaba con alegría, como que, yo qué sé, como si tu mayores te vayan a decir, sí, sí, eso es normal, ¿eh? Lo que te ha pasado es normal, ¿no? Vas con esa convicción, pero luego te das cuenta, ¿no? Que te dicen todo lo contrario. Yo también le había comentado a una enfermera allí y tampoco me hacía mucho caso, así que ya decidí callármelo, porque ya vuelves a digamos, a tu vida normal, ¿no? A tu cotidianidad, que es ir al colegio, tal, esto, lo otro. Pues claro, por cierto, cuando yo volví al colegio, era como cuando va, yo qué sé, un héroe o un famoso, porque todo el colegio me arropó, me dio una muestra de cariño tremenda, ¿no? Porque claro, yo en el Sí, colegio se esperaban lo peor, ¿no? De que ya sí, no claro. volviese. Y que no sé si lo he dicho ahora o antes, yo tuve una recuperación, no me quedó ninguna secuela y fue una recuperación súper rápida. Los médicos literalmente dijeron a mi madre, esto es un milagro, ¿no? Porque, pues lo que digo, estuve un poco tiempo en el hospital, ninguna secuela, recuperación total. Luego sí que es verdad que cuando yo estoy en mi casa, yo paso un periodo de unos meses que, digamos, como algo parecido a una depresión, ¿no? Porque yo Okey, echaba de menos aquello que yo sentía allí. Y claro, tú te sientes que como nadie te entiende, nadie te comprende y nadie te va a decir tranquilo que esto es normal, que tal y cual, pues yo anhelaba aquello, ¿no? Y estuve un tiempo, digamos, un poco depresivo, cabizbajo, no sé cómo, yo añoraba aquello. okey. Y luego, pues eso, ya esto no lo cuentas porque ya, claro, te pilla una preadolescencia, la adolescencia, tu cabeza está formándose, digamos, y no te quieres sentir un bicho raro y bueno, pues eso, aunque siempre está ahí, pero no lo exteriorizas. Hasta que 7 años después, que ahora, cuando eres adulto, 7 años pasan volando, pero en la vida de un niño, 7 años pasas de la preadolescencia, la adolescencia, la juventud. Digamos que psíquicamente vas teniendo muchos cambios, ¿no? Vas evolucionando de una forma diferente. Sí.
Entonces, para mí, quiero decir que ese periodo era como más largo, hasta que, bueno, ya conozco a Cristina y tal y cual, y un día que Cristina me está comentando allí, pues una experiencia que tuvo ella, por decirlo de alguna forma, paranormal con otro abuelo suyo, pues yo ahí ya me abro, se lo cuento, compartimos, siente uno una liberación tremenda, ¿no? Cuando ya te creen Sí, y cuando empiezas a normalizarlo dentro de ti y cuando lo empiezas a compartir, como te digo, y eres comprendido o entendido, ¿no? Pues es una liberación. A lo largo de eso, pues luego la vida no es que uno vaya por ahí diciendo yo he tenido una ECM, no, no vas diciendo eso. Pero sí, la vida, el universo, Dios o como queramos llamarlo, como he dicho al principio de esta conversación, esto es un regalo tan grande que tiene que ser compartido y además su efecto, creo yo, que su verdadero efecto comienza cuando lo compartes, pues la vida o Dios o como queramos decirlo, te va poniendo en lugares y te va trayendo personas donde todo esto se desarrolle, se comparta y cada vez como un efecto bola de nieve se va haciendo más grande. Porque es un bien, la verdad que me hace bien a mí decirlo, me hace bien compartirlo porque estamos siendo lo que realmente somos, seres humanos, la empatía tan importante en el ser humano, ¿no? Que a veces sí, se nos olvida. Pues bueno, estás haciendo esa labor que no es otra que la de compartir y tender la mano, que para eso estamos en este mundo, no para otra cosa. sí. Esto es eso es. ¿Qué significa Dios para ti? Bueno, para mí es amor, es amor. Uno dice, bueno, la palabra amor, pero es que la palabra amor abarca mucho más de lo que imaginamos, es que lo es todo. O sea, ni tú ni yo estaríamos aquí hablando, no ya hablando aquí, si no fuese por ese amor, del que formamos parte y que somos en origen. ¿Qué es Eso lo es que para mí. que no, perdón, disculpa, No, Juanma. no, digo que eso para mí es Dios, eso es amor. Ujú. ¿Qué es lo que tú crees que hayas aprendido? Todo esto, pienso que todo esto es muy importante, ¿no? Todo esto es parte de la SM, las vivencias de las personas, ¿no? O sea, tu vivencia es hermosa. Hay personas que creo que en un poco por ciento han tenido SMs un poco más, digamos, no muy agradables, por decirlo Chungas. así. O sea, no muy no muy chungas, como dicen ustedes los españoles. Sí, o sea, porque sí, o sea, sí me han dicho de algunas experiencias muy raras, ¿no? Que el bajo astral y todo esto, ¿no? Entonces, o sea, pero, ¿qué es lo que tú crees que has aprendido más a lo largo de todo este tiempo sobre tu SM y que hayas podido, no sé, aplicar en tu vida? Bueno, eh, hablando primero de estas chungas, Ujú. que llaman negativas, esto es mi perspectiva, mi forma de verlo. Yo creo que es mi opinión, ya está, mi Sobre las opinión. chungas. Sobre las chungas. Yo creo que tiene que ver mucho con la evolución espiritual de esa persona. Okey, Con su estado de conciencia. No quiero decir que sea mala persona ni nada de eso, okey. sino que a veces, como cualquier persona, cuando entramos en esa negatividad, nos creemos que todo es negativo, pues tu mundo es negativo, así de claro. Sí, claro. Entonces, en su estado de conciencia, su estado evolutivo espiritualmente, o simplemente su estado de la importancia que le dé a su ego. Ya está. Okey. Aunque luego acaba siendo positiva, porque esa persona tiene una reconversión, o como queramos llamarlo, pero se hace plantearse otra vez la vida de otra forma. A mí, en ese caso, me pilla siendo un chaval. Un chaval no tiene, en principio, no tiene por qué tener maldad ninguna, ¿no? Lo que sí Sí. que me va enseñando, porque como he dicho antes, aunque uno no hable todos los días de esto, pero la experiencia en sí te deja una impronta en ti que irá haciendo su proceso, su trabajo, y que no es otro que recordarte lo que eres. Y lo que eres, por ende, eres amor. Entonces, cuando tú te desvías de ese camino, hay algo que te vuelve a decir, como si te tiraran de las orejas, oye, vuelve para acá. Ujú. No sé, yo es que además todo es muy sencillo. Es que magnificamos muchas cosas
Y todo muy sencillo. Ni el personaje que podamos idolatrar es tan grande, ni el otro es tan pequeño. Somos todos iguales. Eso para Okey, empezar. Y sobre todo, la empatía. Empatía. Porque lo claro, que puedes encontrarte en una persona por la que está transcurriendo algo en su vida que no es agradable, te puede pasar a ti en cualquier momento y estamos para ayudarnos unos a los otros. Y ya está. O sea, es que es muy sencillo, ¿no? Si cada uno pensáramos un poquito en lo que nos gustaría que hicieran con nosotros, pues era todo muy sencillo. Entonces, ¿qué ha dejado en mí la SCM? No lo sé. Si eso me lo ha dejado o ya lo traía yo. No, es que no tengo ni idea. Lo que sí que me dejó la ECM es experimentar, vivenciar el amor en su estado puro, en lo que realmente somos. Eso es un regalo que, bueno, que yo a veces también cuento, porque yo soy un ser humano igual que cualquier otra persona, y a veces he tenido que atravesar mis desiertos, o he tenido mis noches oscuras del alma, claro, y cuando entro en ese estado anímico un poquito más bajo, hay una chispa que me recuerda lo que yo viví, porque no es que me lo recuerde, es que lo vuelvo a vivir en ese chispa, y entonces todo eso, esa tristeza, esa supuesta tristeza se desvanece y vuelvo a recuperar mi estado original, que es el de la alegría, el de estar bien, el de estar contento y feliz, aunque tenga como cualquier persona mis problemas, mis desafíos. claro, porque todos los tenemos, ¿no? Todos tenemos esos desafíos en la vida. Para nadie es, digamos, es Exacto. Es parte de esta, la vida estos forma, desafíos que tenemos. forma parte de esta escuela que llamamos Tierra. Esto es una escuela muy interesante y muy buena porque aquí se viven muchas lecciones impresionantes. Sí, una de las cosas que yo veo en las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, y esto me lo explicó una amiga que tú y yo tenemos en común, la doctora Roxana Mainar, ¿no? Que le mando un gran abrazo, un gran saludo. Ahorita está dando una conferencia en Alicante, Yo España, y también se lo le mando, que le le es mandamos le mandamos lo mejor, las mejores vibras. Ella me explicó que esta parte de las alucinaciones, ¿no? Que muchas veces las personas les decían, otros médicos decían: "No, ves que estos son alucinaciones, Rosana", y ella dice: "Pero es que estas personas que están ahí no se pueden olvidar de lo que les pasó". O sea, una alucinación no la quieren recordar, Perla, pero una SM la recuerdan toda su vida. Y eso a mí me dejó completamente en shock, porque es cierto, el papá de mi esposo, desafortunadamente, Juanma, tiene un cáncer, ¿no? Entonces, él tuvo en el hospital, sigue teniendo el cáncer ahora mismo, pero él estuvo en el hospital hace algunos 2 años internado. Está un poco mejor porque le han dado otros tratamientos de cáncer, pero su cáncer sigue ahí, desafortunadamente. Pero él llegó un momento en que tuvo una alucinación que sentía que le agarraban los pies, pero que él decía como que todas las personas alrededor le querían hacer daño. Pero, o sea, pero y después que sucedió esa alucinación, se le olvidó, ya no la pudo recordar ni nada. Y una SM siempre las personas la recuerdan. Y eso es lo que a mí me remarcó la doctora Rosana Maena, ¿no? A mí se me quedó explicándolo esto desde la ciencia. así, es verdad que cuando tienes una experiencia de esta magnitud, bueno, pues eso queda ahí impreso para ti, o sea, para siempre, hasta que regreses definitivamente. Eso Sí, es así. claro. Y lo de las alucinaciones, sí, hay muchas veces que uno puede tener, pues yo qué sé, por fiebres altas, por lo que sea, puedes tener unos delirios, ¿no? Que te lleven a ver cosas que no son, pero la estructura de una alucinación nunca es igual a la estructura de una experiencia natural. Es que esto es muy interesante. Ya para terminar el podcast, te voy a preguntar algo. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu grado de felicidad hoy mismo en tu vida? Bueno, la felicidad, si te dijera que yo las 24 horas de los 365 días de todos los años que llevo de vida es feliz, no es así. Yo entiendo que sí que es verdad que cada día hay que tener un pelín, si no mucho, pero un pelín de felicidad. Cada día un pelín de felicidad. Con eso yo ya me voy con satisfecho, ¿no?
yo me siento, como pongo al final, ¿no? A propósito del autor en mis libros, cuando lo termino diciendo, por todo ello, lo que me ha pasado en la vida y por lo que la gente que está conmigo, mi mujer, mis hijos, mi familia, mis amigos, a día de hoy soy un tío, un hombre feliz. Ya está, sencillamente feliz. Juanma, pues muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, aquí en este podcast, por contarnos esta historia tan bonita. Muchas A gracias la a ti, vez que Perla. todo esto que has vivido, ¿no? Y que, digamos, ha cambiado tu realidad todos estos años, ¿no? De tu Sí, vida, que realmente, pues, cambió la vida todo es para un ti. regalo, la vida es un regalo y cada día tenemos la oportunidad de descubrirlo, que no se nos olvide. Por muchas tormentas que vengan, el sol siempre acaba apareciendo. O sea que hay que tener fe y hay que estar, pues eso, ese regalo que es el de la vida, aprovecharlo. Y yo, pues eso, muy feliz, muy agradecido por tu canal, por darle voz e imagen a este personaje que está aquí ahora compartiendo y encantado, de verdad, de conocerte. Juanma, ¿algo más que te gustaría agregar, decirle a las personas aquí en el podcast? Bueno, que no tengan miedo a la muerte, nadie la busca, no vayamos a su encuentro, La porque nos tenemos que ir cuando nos toque, ni antes ni Sí, después. No forcemos cosas porque nos vamos a ir todos, eso está claro. Cuando hay la pena, ¿no? Lógicamente hay un duelo cuando alguien querido se nos va, fallece. Siempre hay que pensar que lo único que han hecho es adelantarse en el viaje de regreso a casa y que luego nos vamos a encontrar. No hay ninguna duda de que nos volveremos a encontrar con nuestros seres queridos, sean humanos o sean animales. Nos vamos a encontrar. hay algo que me gustaría preguntarte. Bueno, aquí ya estamos ya casi despidiendo el podcast, pero hay algo que casi se me olvida preguntarte sobre esto, y creo que es una importante pregunta. ¿Te has preguntado por qué tú tuviste esa experiencia y por qué a algunas personas no se les da la oportunidad de regresar? Bueno, yo creo que bueno, es muy sencillo, bueno, sencillo desde mi punto de vista. Yo regresé, estoy convencido, pues porque lo que yo tenía que hacer aquí no lo he terminado y ya está. O sea, esto es como cuando estás en el colegio, ¿no? Que te quieres ir antes de la clase y te dice el profesor, tú vuelve, que todavía no has terminado de dar la clase. Y cuando marchas de aquí y ya no vuelves es porque lo que tenías que hacer aquí ya lo has hecho, lo has concluido. A veces, fíjate, solamente hay almas que encarnan para venir a nacer y a los segundos se marchan, o ni a Sí, nacer. Pero eso no lo sé, eso es un misterio para mí, no sé el por qué. Supongo que será el grado de evolución de esa alma, ¿no? Porque sobre todo en los niños que vemos que pasan esas enfermedades tan terribles y marchan tan jovencitos de este mundo, para mí sí. son almas maestras y con una evolución impresionante. Lo que a mí me queda claro es que si yo, el que tiene una FM, vuelve es porque lógicamente tiene que volver, no es caprichoso, es una cosa que ha de ser así, porque lo que hemos venido a hacer no se ha terminado y hay que concluirlo. Y el que marcha es porque ya ha terminado su trabajo y lo que tenía que hacer ya está. Totalmente hay que pensar que la vida aquí en este mundo, en este planeta, es una levedad, es nada a nuestra existencia infinita y que bueno, aquí estamos de excursión a experimentar y aprender y cuando pasamos de aquí nos vamos y volvemos al hogar. Una de las cosas importantes también que me gusta a veces recalcar es cuando yo desperté del coma me decían, como he dicho antes, ¿no? Tú esto lo habrás soñado. Digo, no, a ti te queda claro cuando vuelves que el sueño es este, que lo que realmente es real, la verdadera realidad de tú, lo que realmente eres y en esencia, es allí. Y que ese allí creo que no está tan lejos. Qué increíble. Juanma, pues muchísimas gracias por haber Gracias a estado ti. aquí Muchas conmigo gracias en a el ti. podcast. Voy a poner todos los links de Juanma. Él tiene 2 libros increíbles que los invito a ustedes a leer. Están disponibles en Amazon, ¿verdad, Juanma? Están disponibles Ahí para están, ahí sí, están. están disponibles para todos ahí en Amazon, se lo pueden llegar a cualquier parte del mundo. Y ustedes, pues, vean este podcast, por favor. Les digo de principio a fin, por favor, suscríbete. Me ayudas muchísimo para traer tan increíbles invitados como Juanma, que hoy estuvo con nosotros.
contándonos su SM. Y ya sabes que siempre te digo que tú tienes el poder de transformar tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Juana. Gracias, gracias a ti. Muchísimas gracias.